tsqradiosanmiguelallende.com. Radio San Miguel, tu radio, tu estación. Bienvenidos a una emisión más de su programa Bioorgánica Radio, un programa que se preocupa por el medio ambiente, la alimentación, comercio local, agricultura orgánica y la salud en general. Quédate con nosotros porque ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro programa Bioorgánica Radio. Los saluda como cada martes Daniela Castro y aquí como cada martes mi compañero Etienne. Muy buenas tardes, Etienne. Buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Y también buenas tardes a todos, San Miguel, gracias por escucharnos. Así es, muchísimas gracias por estarnos escuchando como cada martes. Les mandamos un saludo muy especial a todas las comunidades que nos escuchan, a la gente de aquí de San Miguel y a la gente que nos escucha por internet. Le mandamos un saludo y sobre todo a todos nuestros compañeros que se quedaron ahí en la tienda y el restaurante trabajando como todos los días. Les mandamos un saludo muy especial y pues también a todos ustedes los que nos han estado acompañando en cada taller que estamos impartiendo en Margarito Ledesma número 2 en la Colonia Guadalupe. Y pues ya saben que todos ustedes son bienvenidos. Cada jueves ofrecemos talleres de 4 a 6 de la tarde, son totalmente gratuitos y también ya regresaron los documentales, así que ya saben que ustedes son bienvenidos. Y pues también les quiero decir que el día de hoy teníamos a un invitado que él se llama Carlos Martínez. Él es uno de nuestros proveedores ahí de Vía Orgánica, pero el día de hoy no pudo venir, pero está con nosotros su esposa Sara Cepeda. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Fíjense que ellos nos van a platicar el día de hoy sobre todo esto del vino, sobre la historia del vino y su elaboración, que es muy importante que nosotros lo sepamos. Muchas veces varios de nosotros no estamos acostumbrados como a esto de probar el vino porque por el sabor o no sabemos cómo combinarlo, pero ella nos va a platicar aquí sobre la historia, sobre la elaboración que hay y pues la verdad va a estar muy bonito, así que los invitamos a que se queden a escucharnos y recuerden que si tienen alguna pregunta, algún comentario nos pueden llamar al 15-200-09, ya saben, y además ellos también son nuestros productores de varias salsas que nos llevan por ahí, concentrados, jugos, miel, bueno, tienen bastantes cosas que la verdad están riquísimas. Yo soy fan de su salsa, déjenme decirles. Y pues Etienne, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy, a manera de introducción, les voy a hablar un poquito sobre la mitología del vino. Encontré algunas leyendas, una persa, una de Egipto y una griega, así es que vamos a empezar con la persa, ¿qué les parece? Pues resulta que en el año 4000 a.C., una ave surcaba el cielo y dejó caer unas semillas a los pies del rey y semidios Hemshit. Qué nombre tan raro, perdón, que no lo puedo pronunciar bien, pero bueno, es Hemshit. Y de esas semillas surgieron unas plantas que dieron abundantes frutos. Este fruto era la uva, los cuales fueron recolectados y guardados en el depósito real. Una vez, una de esas noches, la esposa favorita del rey, a consecuencia de sus celos, estuvo buscando algo para envenenarse, porque el rey estaba con otra de sus esposas. Entonces su esposa favorita se puso celosa y su plan era pues suicidarse, tomar algún veneno, y encontró la bodega del rey, el vino. Entonces ella, al no saber qué era, lo consumió pensando que podía ser un veneno y que con eso iba a poder morir, ¿no? Entonces poco tiempo después encontraron a la esposa bailando y cantando muy contenta en los jardines del palacio. Gracias a esto es que el rey entonces llamó a esta bebida con el nombre Darou Eshah, que significa el remedio del rey. En Egipto, el rey y dios Osiris fue quien le enseñó a la humanidad el cultivo de la uva, cómo cosecharla y cómo guardarla, para sacar también el vino. Y la diosa de la agricultura, Isis, esposa de Osiris, se ocupaba de proteger y de cuidar el proceso de vinificación en las primitivas bodegas. Está súper padre esta mitología, ¿no? Bueno, y la mitología griega dice que el dios Dionisio es el dios del vino. Él es hijo de Zeus y de Semele. Cuando era joven, Dionisio descubrió la vinicultura y se dedicó a enseñarla, se dedicó a ella. Pero estaba celosa de Semele. Entonces, al ser Dionisio, hijo de Semele, la otra diosa que no era Hera, lo hizo enloquecer. Y entonces Dionisio estaba como loco, vagando por todo el mundo, hasta que la diosa Rea lo curó de esa locura. Entonces Dionisio se dedicó a enseñar todo lo de la vinicultura a la humanidad.
Ese es algo de la mitología que encontré sobre el vino. Y también encontré este dato muy interesante, que son 10 beneficios del vino tinto. Dice que te protege contra enfermedades crónicas y cerebrovasculares, tiene poderes antioxidantes, ayuda a la digestión, controla las infecciones urinarias y también disminuye la posibilidad de tener hemorroides, evita las varices y etcétera, ¿no? También ayuda a la agilidad mental, así es que, pero claro, tienen que tomarlo con medida. Una copita y nada más, no se vayan a exceder, ¿verdad? Sabemos que todo con exceso es dañino. Bueno, impide también la formación de células de grasa, también ayuda a combatir la caries y la gingivitis. También dicen que la porción adecuada para beber son... ya se me perdió. 40 gramos al día nada más. Así es que ya saben, si tienen ahí su vasito, lo miden, sus 40 gramos, lo pesan y ya solo se toman eso por día, ¿eh? Bueno, otro beneficio además de los que ya mencioné es que también te ayuda contra la pérdida de audición. ¿Cómo ven? Wow. Pues tiene varios beneficios y también eso de las historias y de los mitos, pues también hay bastantes, ¿no? Acerca de esta historia del vino y pues claro, hay que saber que todo con exceso hace daño, hasta el agua, ¿no? Entonces hay que primero pensarlo, ¿verdad? Pero son muy buenos consejos y la verdad muchas cosas que uno, como lo mencioné, no sabe. Y pues como les comentaba al inicio, el día de hoy en el programa vamos a estar platicando sobre la historia del vino y su elaboración. En Bioorgánica, este próximo jueves van a estar platicando a las 4 de la tarde, ya saben que ese taller es totalmente gratuito. Carlos Martínez nos va a estar platicando sobre la historia del vino y su elaboración. También va a estar, que está con nosotros aquí, Sara Cepeda. Fíjense que ella es egresada de la UAM en Ciencias Políticas y además ella cree que el hacer crece el espíritu. Esa frase tan bonita. Y además ella nos va a compartir varios libros, varias biografías de libros que la verdad están muy interesantes sobre la historia del vino y sobre la importancia y sobre esos puntos que nos platicaba Etienne. Entonces yo le doy la bienvenida y la verdad, como nos dice Rosana, cada proveedor que entra en Bioorgánica es porque tiene una historia que platicarnos. Detrás de todos sus productos viene algo, ¿no? Entonces, pues nos gustaría que nos platicaran sobre esto, Sara, y pues si nos puedes iniciar platicando sobre cómo se empieza a producir el vino, quiénes fueron los primeros en empezar y cómo es que llegó a nosotros. Bueno, mira, el vino se empieza a producir o tenemos vestigios de la existencia del vino desde 7.500 años antes de Cristo, en las culturas mesopotámicas. Ahí tenemos hay el vestigio físico, o sea, no solamente es a nivel pictográfico o a nivel de algunos encuentros arqueológicos, sino existe una vasija con vino de esa época, ¿sí? Que bueno, que la tienen allá guardada. No sé si ya se la habrán tomado, espero que sí, para que no se vaya a desperdiciar. Y bueno, sí, el vino tiene sus orígenes en la antigüedad y estas partes mitológicas que nos está narrando nuestro compañero es una manera de hacer referencia a la existencia ya del vino, ¿no? Y de todos sus efectos salubres que tiene. Porque regularmente, o el término de vino es mal referido. Se refiere a bebidas alcohólicas o que contienen alcohol. Pueden ser licores, pueden ser mezcales o cualquier fermento le dicen vino. Cuando el término de vino viene de vid, de vinicultura. Es el cultivo de la vid, de la vinicultura, por lo tanto sacas vino solo de uva, ¿sí? El nombre es propio para la uva solamente. Y después hay una deformación en el cual se le dice vino a cualquier bebida alcohólica. Y por ende, entonces, también el vino queda oculto en esos términos y mal clasificado y un poco satanizado porque dice que quien bebe vino es un borracho, ¿sí? Cuando no es cierto. El vino en Francia se decretó como bebida nacional para evitar el alcoholismo precisamente, porque el consumo del vino no crea borrachos, nunca. Crea este estado espiritual de alegría, de tranquilidad, de sosiego, en la que narra la esposa del rey, que está enferma de celos, y que a través de una experiencia física de relajación, de tranquilidad, puede ella soltar toda esa pasión
malograda en su cuerpo, ¿no? El vino tiene su historia en diferentes culturas. Hay en Egipto, hay en Babilonia, con los fenicios, en Roma, en Grecia, en China, ¿sí? En América, como casualmente, o no casualmente, sino muy particularmente se refieren al vino solamente como la parte europea, cuando el vino no es cierto que es europeo solamente. Ahí se desarrolló. ¿Por qué? Porque era un modo de conservación. El vino ni siquiera era bien recibido en Europa. A Europa le interesaba el vinagre. ¿Y por qué? Porque el vinagre era un medio de conservación de alimentos, ¿sí? Y el vino era así como, pues sí, qué bueno que te salió, me lo tomo, pero no importa tanto, sino lo que importaba era el vinagre, porque con ello se conservaban todo tipo de alimentos. A lo largo de la historia, el vino empieza a ser reconocido. ¿Por qué? Porque empieza a curar afecciones. Recuerden que Europa sufrió pestes terribles, ¿sí? Murieron reinos y feudos a más no poder. Y el consumo del vino, se dieron cuenta que a través de él la gente no moría tan fácilmente, era muy resistente. Porque el vino tiene dos cualidades y dos directrices: los vinos tintos y los vinos blancos. Los vinos tintos son de cualidades salubres, ¿sí? Te fortalecen, te limpian, te embellecen, te ponen bien, es un alimento. Y el vino blanco es una delicia, ¿sí? Tomar vino blanco es muy sabroso y tiene muchas vitaminas y también tiene minerales, pero no comparativo con esto. Bueno, en aquella época la elaboración de vinagres eran en vinagres blancos. Eran vinos blancos, ¿por qué? Pues porque el vinagre blanco conserva el color, el aroma, el sabor de los alimentos en los que se van a conservar en él. No el vino tinto todo lo pinta y tiene tantos taninos que saben a vino tinto todas las cosas, ¿no? Entonces era eso. Cuando se dieron cuenta que el vino tinto lo ingerían y era mucho mayor la resistencia física, empezaron a investigar. Viene la conquista de América, la invasión a América, y entonces traen sus barriles de vino, ¿no? Con todas las gentes que vinieron para acá a someter a América. Y en esos vinos, ellos esperaban pues llegar y tomar un vaso de vino, pero no. Pues el viaje desde España, del viejo mundo a América, era larguísimo. Entonces, ¿qué llegaba? Pues vinagres. O se echaba a perder y se podría. Y los encargados de hacer el vino, que en este caso pues eran todos los nobles, pagaron a Pasteur. Pasteur no trabaja de gratis, ni descubrió de gratis. Pasteur es pagado por los vinicultores para ver cómo conservaban el vino para hacerlo llegar a América. Y Pasteur desarrolla la pasteurización, ¿sí? Luis Pasteur desarrolla la pasteurización para hacer llegar el vino a América. Pero, oh sorpresa, el vino no tiene la misma calidad. Porque no es lo mismo tomarte un vino vivo, con levaduras vivas, y que con taninos, donde te amarre la lengua, donde tengas que comer, donde tengas que tomar agua, te alimenta, ¿sí? A tomar un vino que ya pasó por calor, por pasteurización, ¿sí? Porque pues ya las levaduras, adiós, ¿no? Entonces todo este proceso digestivo es en detrimento de él, aunque sigue siendo bueno, ¿no? Bueno, pues llega el vino a América. Me estoy saltando como que la historia pero les voy a dar bibliografía para que vayan como poniéndose al tanto de este tema. Llega a América y empiezan a cultivar la vid. Aquí ya había vid, no de la misma variedad, pero ya existían las vides americanas. Hay un tipo que se llama rupestre americana. Sí, ya existía la vid. Empiezan a sembrar Cortés. Hernán Cortés es el que se encarga de sembrar vid por todos lados, desde la Ciudad de México hasta las costas del Pacífico. En aquella época Michoacán y Guerrero pues no existían como tal y eran bicostales, ¿no? Tenían dos costas. Entonces las tierras de Cortés era todo Morelos y todo Guerrero y parte de Michoacán. Esas eran las tierras de Cortés que llegaban hasta la Ciudad de México, Coyoacán, el centro de Coyoacán,
y se extendían un poco hacia la parte norte, ¿no? Todo eso era la tierra de Cortés. Y la tierra de Cortés es sembrada con viñedos. Eran hectáreas, y imagínense el mapa, cómo se veía, ¿no? Y bueno, obviamente había otras plantas nativas, etcétera, pero cantidades de vides. Empiezan a sacar tan buenos vinos en América, ¿sí?, que no necesitan de los vinos europeos. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Y bueno, están las encomiendas, vienen los encomenderos a evangelizar a los indígenas. Y entonces dan cuenta, bueno, pues que los indígenas pues ya saben el proceso de fermentación, ¿no? Ya existía el pulque, el aguamiel, la fermentación del maíz, de la chía. Hay fermentaciones por todos lados, ¿no? Y se dan cuenta que su dieta también es de fermentos. Pero ellos sí toman los fermentos. O sea, diferentes tipos de fermentos, no solamente uno o dos, sino diferentes. Y como saben los procesos de fermentación, pues obviamente el proceso de aprendizaje es rapidísimo. Y los vinos salen deliciosos. Felipe II, que en aquella época estaba en el reinado, pues se da cuenta de esto. Y se da cuenta que la colonia, pues, está siendo más fuerte. Porque no solamente tiene vinos, tiene vinagre. Y no solamente tiene vinagre, tiene jugos. Y no solamente jugos, tiene leña, ¿no? Porque de la vid se sacan infinidad de cosas, dulces, ¿no? Aceites. Y decreta la extinción de la vinicultura en América. Y queman todos los viñedos. Se arrasa, se quema, se deshace, y los únicos que conservan los viñedos son los curas. Porque el rey no se podía poner en contra del curato. Son representantes divinos. Aunque él es hijo de Dios, el otro es representante divino. Y son por ellos que se mantienen los viñedos. ¿Cuántas variedades de uva hay? No lo sé. ¿1000? ¿Cuántas conocemos? El 1%. ¿Cuántas adaptaciones hay? Pues depende, ¿no? Dicen, ¿aquí en México no se da la uva? Claro que se da la uva. Tenemos todos los climas. Tenemos todas las tierras. Aquí en lo seco hay viñedos. Y puede haber más. Entonces, a partir de ahí se decreta que América no puede producir vino. Y hasta la actualidad se tiene esa idea de que los vinos vienen de Europa y que la franja vinícola es europea. Cuando, por quién sabe cuántos, más de 50 años, estuvo la madrileña aquí en Querétaro y que hacía el vino Jerez Tres Coronas, ¿sí?, de la madrileña. La madrileña es una empresa española que se asienta en Ezequiel Montes y paga por adelantado a los agricultores para que le produzcan la vid. Y pues le pone fertilizantes y le pone todo lo que ya sabemos que tienen que poner, y al final la cosecha es de la madrileña y pues nada más le da la diferencia de lo que le había prestado con lo que le tiene que pagar, y ahí está, ¿no? Así operó la madrileña durante muchos años. Sus bodegas son hermosísimas de piedra, y las barricas se apilan, no sé, 15 barricas de altura, una tras de otra, ¿no? Como en cerrito. Y bueno, ese es un poco de la historia del vino, ¿sí? Y para eso tenemos este libro que se llama Los sorprendentes efectos preventivos y terapéuticos del vino, y es hecho por David O'Gorman, y la editorial es Sirio. Y aquí pueden encontrar, es un libro serio porque regularmente encontramos como poca literatura hay del vino. Bueno, había y hay más, que bueno. Encontramos como almanaques, como recopilaciones, como antologías. Pero este es un buen libro, un libro serio, en donde tiene un poco de historia, tiene las propiedades salubres del vino, documentado, tiene bibliografía, tiene frases célebres, tiene todo, ¿sí? Y este libro pueden adquirirlo ya, o sea, sí se encuentra. Editorial Sirio, Los sorprendentes efectos preventivos y terapéuticas del vino, de David O'Gorman, ¿sí? Y bueno,
Así es como se hace. ¿Cómo se hace el vino? Bueno, cualquier fruto, en este caso la uva, mientras tenga una cantidad de azúcar, y azúcar entendida como dulce, ¿sí?, tiene poder de fermentación, ¿sí? También al azúcar, y hago un paréntesis, se le dio este término de azúcar a la caña, a la que se produce la caña, pero no, el azúcar es un término general para todo lo que es dulce, cuánto azúcar tiene. Entonces, cuando estemos hablando de azúcar, vamos a estar hablando del dulce propio del fruto, no del azúcar de caña, no del polvito. Bueno, todos los fermentos provienen de un azúcar, ¿sí? Si hay azúcar en el fruto, hay fermentación. Existe la producción de levadura, que es una descomposición, y esta levadura, que son plantitas, come azúcar y expide alcohol, ¿sí? Eso es una fermentación. Así se producen las fermentaciones, así se producen los vinos. ¿Cómo se producen los buenos vinos? Con mucho trabajo. Mucho trabajo. Un buen vino no puede ser un vino que tenga o que se produzca en 1 año o 2 años. Un buen vino, 3 años. ¿De dónde vienen los buenos vinos? De los buenos caldos, que son los jugos. ¿De dónde vienen los buenos caldos? De las buenas parras. ¿De dónde vienen las buenas parras? De la buena tierra y del tiempo, ¿sí? Una parra, que es una vid, una enredadera que da uvas, ella tiene una juventud larga. Una parra tarda en dar uvas 3 años, 4 años, más o menos. Cuando es una parra muy acelerada, 3, 4 años. Y pues sus primeras uvas pues son como uno cuando no sabe, ¿no? Ahí va uno experimentándole. Los primeros hijos salen así como muy bien o muy mal, o van revueltos, ¿verdad? A ver quiénes son primeros hijos, ahí los sentirán. Y las primeras uvas son así. Además de que la raíz tiene un complejo de raíces que se extienden, ramificadas, y existe una raíz pivotante que se entierra en el subsuelo. La raíz pivotante quiere decir la raíz profunda que va hacia abajo. Y de ahí una ramificación que se agarra del piso, del piso flotante. Una buena parra empieza su buena vida después de los 7, 8 años, ¿sí? Digamos, después de 7, 8 años, su fruto es ya bueno, ¿no? Primero, pues son dulces, son ricas, pero son como muy, muy sosas, ¿no? Una magnífica parra después de 10 años, 15 años. Una excelente parra después de 25 años. ¿Por qué? Porque la raíz pivotante está teniendo minerales profundos. Y lo que hace bueno el jugo de uva es la cantidad de minerales que existen. Nosotros vamos a tener un buen jugo de uva cuando este jugo de uva, y les recomiendo el mío, lo extraen y tiene un sedimento que parece tierrita. Esa tierrita se llama sal de uvas, como sal de uvas picot, si existe la sal de uvas picot, si existe la sal de uvas. Y esa sal de uvas es potasio, buenísima para el corazón y todo el sistema cardiovascular. Jugo de uva que no traiga su tierrita, jugo de uva que fue filtrado y que le están dando agua pintada, ¿sí? Con ácido, porque la tierrita esa le da la acidez, ¿sí? Entonces, de ahí provienen los buenos vinos, de una buena parra que esté sembrada de acuerdo al sol del verano, ¿sí? Para que tenga un grado Brix, un grado de azúcar alto y tenga un grado de fermentación alto por sí mismo y no le tengan que inyectar levaduras. Hay gente que trae levaduras de Europa para aplicárselos aquí en México. Pues no funciona. La levadura la tiene la uva ya, ¿no? Entonces dicen, no, pues traje levaduras de Francia y ya le puse. Y tú dices, bueno, ¿y la levadura de la uva para qué la quieres? O sea, ¿por qué gastaste si ahí la tienes? Pero bueno, es parte de la ignorancia, ¿no? De que no se ponen a estudiar. Entonces, el jugo de uva que tú te puedes tomar, bien, empieza a fermentar. Existen tres fermentaciones. Cuando empiezas a hacer tus vinos, pues tienes tu jugo ya coladito, ya sin semillas, sin cáscara.
y pasa a la primera fermentación, que se llama fermentación tumultuosa, ¿no? Y es de cuenta que está hirviendo, ¿no? Está hirviendo. Cuando para esa fermentación, quiere decir que las levaduras ya se están comiendo, ya se terminaron de comer el azúcar gruesa y las levaduras empiezan a morir porque ya no hay mucho azúcar. ¿De qué se mantienen? Empiezan a morir y llega un equilibrio entre el jugo y la levadura que existe. Ya no hay tanta levadura. Pasa a la segunda fermentación, que es la fermentación lenta, que es en barrica, ¿sí? Y esta fermentación pues puede ser nosotros tenemos vinos que mínimo están 1 año en barrica, ¿no? Y escogemos la barrica, tenemos que hablar de la barrica, porque cada barrica tiene una historia también, no es tan fácil nada más meterlo en la barrica y ya. Se mete a la barrica, ese es el tiempo de fermentación lenta, y luego existe una tercera fermentación que es en botella, ¿sí? Y es nosotros lo que hacemos. Entonces, ya terminó la fermentación de la barrica, tú pruebas cuál es el mejor vino, pues el que te gusta. Lo pruebas y se va a botella. Se va a botella y lo almacenas. De ahí a consumo. Hay quien, y lo hemos hecho, decanta botella por botella para quitarle esa última sal que sale, porque queda sedimentado. ¿Han visto las botellas que tienen una cápsula en la parte del fondo, que tienen como hundido? Se le llama cápsula. Esa cápsula es especial para recibir todos los sedimentos de los buenos vinos, para que por elegancia, ni siquiera por salud, por elegancia no te lo tomes. El buen tomador dice, dame la sal, ¿sí? Se toma el sedimento. ¿Por qué? Pues porque es lo mejor. Nada más que por elegancia, por algo gourmet, te dan solo el cristalino, todo el jugo, o sea, todo el vino, ¿sí? Pero lo bueno es la sal. Te estás tomando potasio, te estás tomando minerales. El cuerpo se alimenta antes de vitaminas, proteínas, se alimenta de minerales. Sin minerales no somos nada. Puedes no tener proteínas y puedes no tener vitaminas y sigues vivos, pero no tienes minerales y no vives, ¿sí? Entonces los minerales son importantes. Cuando tú ya tienes tus botellas almacenadas, pues es importante el almacenamiento con un buen corcho. Actualmente la industria tiene corchos de plástico, comprimidos, de reconstrucción, que son los pedazos grandes que van reconstruyendo. Y últimamente nos llegaron acá los grandes italianos y portugueses, no puedo hablar de ellos, pero sí los italianos, que nos querían vender corchos con silicón grado alimenticio. Y entonces pues es un gran pleito porque decimos, oye, yo no quiero ese corcho, yo quiero un corcho de alcornoque. El corcho es de un árbol que se llama alcornoque, natural, no le pongas nada, así lo quiero, córtalo y ya, mándamelo. No, es que esto es grado alimenticio y te hacen una historia ahí de qué es lo mejor y que te lo pasan por certificaciones y certificaciones y certificaciones. Y finalmente la respuesta que da Carlos regularmente es, bueno, el corcho es grado alimenticio, pero no es alimento, ¿sí? El silicón no es un alimento. Y cuando está tapando una botella que está acostada y que está teniendo contacto el líquido alcohólico, tanínico, con el corcho que es silicón, existe una contaminación. Y contaminación que te tomas, ¿sí? Digamos, es el proceso a grosso modo de lo que nosotros hacemos, ¿sí? Este es un proceso de elaboración vinícola libre de agroquímicos. No he mencionado ningún agroquímico, ni ningún conservador, ni ningún nada que nosotros llevamos, y es de manera artesanal, ¿sí? Se corta la uva, se lava, se desgrana, se pisa, se fermenta, sus 3 fermentaciones, se embarrica, se embotella y se vende. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y cuánto tiempo hemos llevado en esta elaboración? Más de 50 años. La familia lleva elaborando vinos más de 50 años. De inicio fueron para casa, todo se tomaba en casa. Actualmente nosotros somos los primeros que sacamos a la venta el vino de la casa y tenemos desde el 2004, ya 10 años, vendiéndolo al público, ¿sí? Obviamente nuestra producción es limitada, obviamente nuestra comercialización es limitada. ¿Por qué? Porque el proceso artesanal no tiene nada que ver con el proceso industrial, ¿sí? Nosotros tenemos una elaboración de entre 2 a 15 toneladas anuales, 15 toneladas regularmente, a veces un poco más. Y
y no tiene que ver nada con la industria, ¿no? Nuestros vinos son vinos vivos, sin conservadores, sin sulfitos, sin colores, pueden ustedes tomarlos con toda confianza. ¿Cómo se diferencia de un vino artesanal, sin todas estas cosas que le echa la industria, de un vino industrial? Bueno, primero en el sabor, ¿no? Y segundo, en el efecto, pero primero se siente en el efecto. Cuando ustedes toman un vino bien hecho, van a sentir hambre y van a sentir sed. Mucha hambre y mucha sed. No, por las levaduras. Las levaduras crean flora intestinal y empiezan a hacer que tu estómago empiece a trabajar. Entonces tienes que comer, ¿sí? Y los taninos, eso ríspido, ácido, que no es ni agrio ni ácido, sino ese sabor amargoso, que tampoco es amargoso, ese se llama agarre de paladar, ese te va a dar sed. Entonces, cuando tú tomas un buen vino, inmediatamente el cuerpo no lo puedes engañar. Tienes hambre y tienes sed, ¿sí? Y los efectos secundarios son totalmente diferentes. Hay gente que dice, yo no tomo vino porque tengo un dolor de cabeza espantoso. El dolor de cabeza no es por el vino, el dolor de cabeza es por los sulfitos que se le colocan al vino para conservarlo. Porque la vida de anaquel es mucho más largo con sulfitos y el proceso de elaboración es garantizado con sulfitos. No es lo mismo que yo controle 15 toneladas de uva a que controle 150 toneladas de uva, ¿sí? Entonces tengo que poner un conservador, que es lo que hace la industria, en este caso es sulfitos, lavan barricas con sulfitos, limpian los depósitos con sulfitos, le ponen sulfitos al vino y te dice, tómeselo bien frío. ¿Para qué? Para que no le sepan los sulfitos. Sí, es lo que se hace. Cuando se enfría el vino, se libera el gas del sulfito. Por eso te dicen, abra y deje respirar al vino. ¿Para qué lo vas a dejar respirar? Porque tienes que liberar el sulfito. Si tú te tomas eso, sientes el golpe en la cabeza inmediatamente. Sin embargo, el sulfito sigue contenido en el vino, ¿sí? Por eso cuando lo bebes, sientes el dolor de cabeza, sientes el mareo, sientes el malestar. Y las crudas son crudas. El vino no da cruda de esa magnitud. Tú quieres quitarte el efecto vinícola, que es un efecto agradable, es un efecto de relajación, ¿sí? Es un efecto del cuello hacia los pies, en que el cuerpo se destensa. Tú quieres quitarte ese efecto y ponerte otra vez en tensión porque tienes 1000 cosas que hacer, solamente debes de tomar agua. ¿Sí? Solo agua y el alcohol baja. El alcohol deshidrata el cuerpo. Tú lo hidratas y vuelve nuevamente a la normalidad. Un vino industrial, pues un café o no sé, no tengo idea de qué es. Yo hace años que no tomo un vino industrial, pero son otros los efectos, ¿no? La industria tiene sus métodos de producción y sus métodos de elaboración, que si da tiempo los puedo escribir, no sé en cómo andemos de tiempo. Mala noticia, pero ya se nos terminó el tiempo. Pero déjame decirte, Sara, que estamos tan picados que espero que la gente que nos está escuchando también es igual que nosotros, porque este jueves van a estar dando un taller Sara y su esposo Carlos y nos van a hablar más sobre esta historia. Sobre todo nos gustaría escuchar, ahorita de lo que nos estás platicando, que es muy interesante eso del dolor de cabeza. Híjole, hasta me dio coraje. De los beneficios, ¿no? De tomar el vino y sobre todo recalcar este tipo de cosas de la gente que no sabemos sobre la importancia del corcho, de la gente que le echa a las uvas, o sea, todo ese tipo de cosas es muy importante. Así que los invitamos este jueves a las 4 de la tarde, totalmente gratuito. Esto es historia cultural, o sea, esto es para que ustedes lo sepan. La verdad, esto, como lo hice hace 8 días, invitamos a todos los maestros, a los padres de familia, a los jóvenes, a que vayan para que se enteren de este tipo de historia, para que la compartan a los niños, a los jóvenes, porque la verdad esto de saber de que pasó hace muchísimo tiempo es muy importante. Así que ya saben, todos están invitados y nada más para avisarles que también el próximo martes nos va a estar acompañando Sara con un tema muy importante que yo creo que les va a encantar a todo nuestro público, cómo afecta el procesamiento de los alimentos a la salud. Exacto. El próximo martes nos va a estar
acompañando igualmente Sara, nos va a explicar este tema muy interesante, así que ya saben que todos los que nos escuchan están invitados y pues nos despedimos el día de hoy, Sara, pero el jueves te vemos y además el próximo martes, la gente que nos escuchó hoy, que nos vuelva a escuchar y dígale a la vecina, va a estar Sara Cepeda y nos va a platicar esto y esto, porque está, híjole, uno se queda, estábamos así. Y ya estaba anotando todo. Con los ojos como platos, dicen. Ajá, así es. Y pues también para avisarles que el día de mañana se cambió la fecha del taller. El día de mañana íbamos a tener el taller del poder curativo de los aceites esenciales con Alejandro Negrete, pero se va a cambiar la fecha, yo creo que para el próximo mes, para que estén al pendiente. Entonces el día de mañana no va a haber taller, pero el jueves va a estar este taller de la historia del vino y su elaboración para que vayan, no falten, 4 de la tarde. Pues muchísimas gracias, Sara, nos escuchamos el próximo martes, gracias a todos nuestros compañeros y pues como lo dije, no nos despedimos porque nos vamos a ver el jueves en el taller y además el próximo martes, igual con el tema cómo afecta el procesamiento de los alimentos a la salud. Muchísimas gracias, Sara. Muchas gracias y gracias a todos por habernos oído. Hasta la próxima. Este fue tu programa Bioorgánica Radio. Sigue en sintonía y te esperamos en nuestra próxima transmisión. Bioorgánica Radio.